¿Qué hacía? ¿Qué hacía Yahshua un 24 de diciembre? ¿Qué hacía Yahshua un 25 de diciembre? Pregúntese, ¿usted es seguidor del Mesías o es seguidor de tradiciones? Vamos a ver qué dice entonces su palabra cuando dice en Juan 10:22. Dice así, era invierno. Ojo, ¿qué estaba haciendo Yahshua un 24, un 25 de diciembre? Era invierno. Aquí Yahshua estaba en una noche, pero estaba ¿dónde? Dice, era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación. Hanukkah. En hebreo, Hanukkah. Era la fiesta de la dedicación. ¿Qué quiere decir dedicación? Quiere decir en hebreo Hanukkah. Hanukkah no solo es dedicación, sino consagración. Usted puede verlo. Pásame el libro ese, yo sé. Usted lo puede ver en la famosa concordancia Strong, en donde allí pues las palabras las muestra en griego y las muestra en hebreo. Y la palabra dedicación allí dice que, o consagración, dice que es la palabra en hebreo Hanukkah. Entonces ya usted va viendo que no es que la palabra haya salido de cuestiones cabalísticas y cuestiones esotéricas. No, era una palabra hebrea. Y se dice, era en invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. La dedicación del templo. Y Yahshua, Mesías, el Mesías, Jesús, andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Por dónde andaba? Andaba en el templo, estaba en el templo. Quiero decirle una cosa así como un ejemplo para que usted, acá hay un escenario, un coliseo que se llama Movistar Arena, un coliseo inmenso, y hacen eventos. Supongamos que hay un evento de los punqueros, de esa música, pum, y están los punqueros allí. El señor Juan, que es punquero, se viene 3 noches al Coliseo, al Movistar Arenas. Está dentro, está en la puerta, observando. Y el evento es de punqueros, de música y eso. ¿Qué está haciendo ese señor allí? Está celebrando, está participando de esa fiesta, de esa celebración, de ese evento. A menos que el señor no tenga nada que ver con la fiesta y pertenezca a la logística, a la seguridad, y entonces sí. Pero Yahshua no era ni vigilante, ni Yahshua no era de logística de nada. Él era un rabino, él era judío, y como todo judío en ese contexto, desde niño, si les era posible participar de las fiestas solemnes de Yahweh, participaban. Esta fiesta no está, vamos a verla, no está como fiesta solemne, pero sí está de manera implícita. Hoy la vamos a ver los pasajes, vamos a ver la palabra de Yahweh, y no, ni le quite, ni le ponga, ni argumente, no, que es que él estaba allí, pero él no quería estar allí. Hombre, por favor, él era judío. Y como usted ve, ellos participaban de todas las fiestas. Allí mismo en Juan, estamos hablando de Juan 10, ahí mismito en Juan 7, Yahshua 2 o 3 meses atrás, en el capítulo 7, dice que sus hermanos le dijeron, vamos y tal, pero los hermanos estaban como que siempre retándolo, desafiándolo, porque no creían en él. Entonces él dijo, no, váyanse ustedes. ¿Y a dónde fueron? ¿Cuántos días duró Yahshua en la fiesta de tabernáculos? Todos los días asistió Yahshua a la fiesta de tabernáculos. Toda la fiesta, como usted puede ver, Pablo, Pedro, los apóstoles
asistían a las fiestas de Yahweh, habiendo ya recibido Yahshua, ellos asistían al templo, a la fiesta. Yahshua, como bien lo dice Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, Yahshua no iba a ninguna parte si no llevaba a sus discípulos. Allí estaban y ellos siempre fueron, siempre, porque desde niños asistían a la fiesta. Y esta era una celebración nacional, una celebración importante. Yahshua era un ciudadano israelita, fue un ciudadano israelita, fue un judío. Y como ciudadano israelita, como judío, asistía a la fiesta. Entonces, no se deje engañar. No se deje engañar. Yahshua asistió, y allí en Juan 10, en esa asistencia que él tuvo, se acercaron, porque estaban allí, se acercaron en medio de la fiesta. También se acercaron los judíos a preguntarle, a orarle, pero sí es importante que sepa que él participó de la fiesta de la Hanukkah, de la fiesta de la dedicación. Está en la palabra de Yahweh. Está en la palabra de Yahweh. Vamos a ver, porque muchos dicen, no, satanizan la fiesta, y satanizan la fiesta, pero no satanizan las fiestas de la Navidad en diciembre, no, esa no la satanizan. Los arbolitos no los satanizan, no, pero la fiesta de Hanukkah sí la satanizan. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Yahweh. En Números 7, versículo 1. Números 7, versículo 1 dice: el día en que Moisés terminó la morada, el templo o el tabernáculo que hicieron ellos, dice, lo ungió. Eso lo hacen ¿dónde? En el desierto, ¿sí o no? Ojo, eso lo hacen en el desierto. Lo que después hacen es llevando esa copia del patio, del lugar santo, del lugar santísimo. Así lo hizo Moisés. En el día en que Moisés terminó la morada, la ungió y la santificó. ¿Qué estaba haciendo Yahshua? En el templo. Dice, la ungió y la santificó con todo su mobiliario. Después de la consagración, después del Hanukkah. La palabra Hanukkah no es una palabra esotérica, babilónica o talmúdica o cabalística, no. ¿Qué se hacía? Dedicación. ¿Qué se hacía? Consagración. El día en que Moisés terminó la morada, la ungió, la santificó con todo su mobiliario, después de la consagración, después de la Hanukkah, del altar. El altar se le hacía Hanukkah, se le hacía consagración, se le hacía dedicación al templo en el centro de su altar. Dice, después de la consagración, después de la Hanukkah, del altar y de sus utensilios, los jefes de Israel, jefes de los clanes y de las tribus que habían precedido el censo, hicieron una ofrenda. Bueno, ahí va a ver usted la ofrenda, cosa tremenda que ellos ofrendaron, pero la fiesta de la dedicación del templo incluía a las 12 tribus de Israel, a los príncipes, a las cabezas que estaban en ese momento representando y liderando cada tribu. Entonces aquí es una fiesta para las 12 tribus, no es para los judíos, es de Yahweh para que se la haga ¿quién? Su pueblo, nosotros. Yahshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Efraín, a las 10 tribus perdidas, las vino a buscar. Y con ellos es que se hace el primer pacto, y el segundo pacto se hace es con ellos. Allí usted lo puede leer en Jeremías 31 y lo puede leer también en Hebreos 8:8. Cuando Yahshua coge el vino, coge esto, coge aquella y dice, esta es la
esto es lo de para la sangre de mi pacto y tal. ¿Con quién él lo está haciendo? Con 12 judíos que representan a las 12 tribus de Israel. Y esta fiesta, esta celebración, esta Hanukkah, incluyó ¿a quién? A las 12 tribus de Israel. Él lo está diciendo. Efraín, Manasés, Dan. Bueno. Y dice, los jefes de Israel, jefes de los clanes o príncipes de los clanes y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda. Bueno, vamos a ver, saltamos al versículo 24. Aquí pongo el versículo 24 para que ustedes vean, porque si no, para no leerlo todo, lógico. Entonces desengloba por día, son ellos en esa celebración del Hanukkah, de la dedicación, de la consagración del templo, del altar. Ellos lo hacen por 12 días. ¿Por qué lo hacen por 12 días? Bueno, ahí están, porque lo hacen, y lo ponen en el 24. El tercer día, Eliad, hijo de Helón, de la tribu de Zabulón, hizo su ofrenda. Entonces ahí usted puede ver versículo por versículo en la palabra de Yahweh. Va a ver la tribu de tal se presentó con esto, la tribu de tal presentó su ofrenda. Bueno, ahí usted lo ve claramente. Pero vamos al 84 para que vean. Dice, esta fue la ofrenda de los príncipes de Israel, las cabezas de las tribus de Israel, las 12. En la dedicación, en la Hanukkah del altar, el día que fue consagrado, el día de Hanukkah, 12 fuentes de plata, cada uno dio una fuente de plata. 12 platillos, cada uno dio un platillo de 70 ciclos. Los ciclos de plata de todos estos objetos eran un total de 1400 ciclos de plata. Entonces, ellos se sobraron tremendamente. Lo vemos en su palabra. Y vamos ahora a ver en el 2 de Crónicas 7, capítulo 7, versículo 8, hay otra situación. Se va a construir el templo. Se construye el templo de manera material, física, ya no en carpas y esto, sino de manera de material, y le corresponde a Salomón. En 2 de Crónicas 7, 8 dice, en aquella ocasión Salomón celebró la fiesta durante 7 días. Vea, allá en la primera ocasión fueron 12 días. Hicieron fiesta de Hanukkah por 12 días. Aquí dice, en aquella ocasión, en la ocasión en donde inauguran, en donde dedican, en donde consagran el templo, en donde hacen Hanukkah, fiesta de Hanukkah, dice, en aquella ocasión, Salomón celebró fiesta durante 7 días y con él estaba todo Israel. Bueno, con él estaban las 12 tribus, como dice 1 Corintios 10, estaban nuestros padres. Nuestros padres no es Tertuliano, ni Poma, ni nada de eso. Nuestros padres, dice el mismo Nuevo Testamento, que son las 12 tribus de Israel. Eso dice 1 Corintios 10. Vaya y léalo. Nuestros padres lo hicieron con Moisés, pero también lo hicieron ¿con quién? Con Salomón, porque Salomón tenía a las 12 tribus reunidas. Hasta allí llegaron las 12 tribus reunidas. Después se dividieron por culpa de Salomón. Más que todo, bueno, sí, por todos ellos, pero por Salomón, porque Salomón se pegó una pervertida tremenda. Entonces Yahweh le dijo, voy a dividir, no lo divido contigo, lo divido con tu hijo. Entonces, en aquella ocasión Salomón celebró la fiesta durante 7 días y con él estaba todo Israel. Así dice también que todo Israel será salvo. Todas las 12 tribus, no Judá solamente, todas las 12 tribus. ¿Dónde están las 12 tribus? Buena pregunta. Déjeme y abro esto para poderlo ver bien. Entonces dice, ay, gracias.
Entonces dice su palabra: en aquella ocasión Salomón celebró la fiesta durante 7 días y con él estaba toda Israel. Dice, y con él estaba toda una inmensa muchedumbre, estaba toda la asamblea de Yahweh, la asamblea israelita. Dice, con él estaba todo Israel, una inmensa muchedumbre venida desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. En el día 8 se hizo la clausura. Por eso, usted va a ver que ellos después toman como referencia, no la minorá de 7 brazos, sino la de 9, porque representa que en 7 días se hace fiesta y se hace celebración, se traen ofrendas, pero esos 7 días también son de santificación, pero el 8º día es la clausura, donde ya se declara que ¿qué? El altar está ¿qué? Santificado. Entonces dice así: en el día 8 se hizo la clausura, pues habían celebrado durante 7 días la dedicación, la Hanukkah del altar, y duró 7 días la festividad. Entonces, ¿por qué 9? Eso es lo que explican ellos. ¿Por qué 9? Porque ellos toman, y tampoco es que esa minorá venga de algo talmúdico, algo cabalístico. No, el que quieras pensar y hacerlo así, eso es problema de ellos. Pero ellos tenían una especie de ser guiados, como ustedes lo vieron, una tribu traía esto, otro traía, entonces un día hacían esto, un día hacían lo otro, y iban encendiendo, y la del medio iba encendiendo. O sea, el primer día encendían ¿qué? La del medio, y encendían la primera. Entonces ya el primer día, y por eso eran 8 días, porque eran 7 días y un día de clausura. Bueno, listo. Todo esto se lo digo porque hay muchos comentarios de que esto es talmúdico, que esto es de la cábala, de lo esotérico. Dice, dice, y con él estaba toda una inmensa muchedumbre venida desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. En el día 8 se hizo la clausura, pues habían celebrado durante 7 días la dedicación, la Hanukkah del altar, y duró 7 días días de la festividad, con un día más de clausura. Ahora entendemos por qué ellos van a hacerlo con 8 días, y por qué le ponen 9 a esa Hanukkah, porque también se llama eso Hanukkah. Dice su palabra, vamos a verlo también. Vamos a ver esto también que hicieron en Esdras, en Esdras, ahí está en su palabra, después del pasaje de Segunda de Crónicas, viene Esdras 6:16. Bueno, los señores derrumban el templo y tal, vuelve Nehemías, vuelve Esdras, vuelven y levantan nuevamente, y vamos a ver qué sucedió allí. Los israelitas, en Esdras 6:16, los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados hicieron una gran fiesta de consagración, hicieron una gran fiesta de Hanukkah. Estaba ajeno Yahshua a eso, el Mesías estaba ajeno a eso, Yahweh estaba ajeno a eso. ¿En qué momento usted ve que Yahshua les dice, ¿por qué están celebrando? Y vuelta la... Esdras 6:16 dice, los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados estaban volviendo, hicieron una gran fiesta para la consagración, para Hanukkah de este templo de Elohim. Trajeron para la consagración Hanukkah del templo 100 toros. Vean, es una barbaridad. 100 toros, 200 carneros y 400 corderos. Ofrecieron 12 chivos como sacrificio por el pecado en nombre de todo el pueblo, según el número de las 12 tribus de Israel. ¿Cómo le parece? Nunca dejaron, porque siempre era así. Siempre había incluir, aún ya estaba, en este momento ha retornado Judá,
de Babilonia, las 10, las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la casa de Efraín, las 10 estaban diseminadas por el mundo ya. Sin embargo, las tenía Asiria también, y sin embargo ellos tenían en cuenta de que incluían en la fiesta de dedicación a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Nehemías, vamos a ver qué hace Nehemías. En Nehemías 12, versículo 27, le estoy dando todo el soporte bíblico de donde se desprende la celebración de Hanukkah. ¿Dónde sale? Bíblica. Le estoy dando pura Biblia. No le estoy hablando del Talmud, ni estoy hablando de la Cábala. No. De algo esotérico. Para la dedicación, Nehemías 12, 27, para la dedicación Hanukkah del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación, la Hanukkah. Y la fiesta, y la hicieron ¿con qué? ¿Cómo se hace la fiesta de Hanukkah? Con alabanzas, con alegría, con gozo, vea. Y la fiesta con alabanzas y cánticos, con címbalos, con salterios y citaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén como de las aldeas netofatitas. Y vea esta belleza ahí en sus Biblias. En el Salmo 30. El rey David compuso un cántico exclusivo para la fiesta ¿de qué? Para la fiesta de Hanukkah, para la fiesta de la dedicación. Lo que pasa es que usted va a leer y lo va a buscar. Lo que pasa es que en la Biblia hebrea, póngale atención, en la Biblia hebrea, el primer versículo es esto: Salmo cantado en la dedicación, en la Hanukkah de la casa del templo. ¿Está pasando eso acá? Yo sé, está pasando acá. Estamos ya en el Salmo 30. Salmo 30. Estamos en el Salmo 30. Y dice allí, o sea, mire, ¿qué hacemos? Cantamos salmos. Cantan salmos ahora nuestros hermanos de Judá. Pero eso es una fiesta para las 12 tribus de Israel. Desde luego en ese momento ya estaban ellos expatriados por el mundo. Las 10 tribus, pero ahí está. Dice en el versículo 1, te glorificaré, oh Yahweh, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Listo. Ahí tiene todo el compendio de la palabra de Yahweh. Ahora vamos a traerle historia. Pero una historia, permíteme, una historia de un libro, el libro de los Macabeos. Pregúntese, ¿por qué los libros de los Macabeos no aparecen en el canon hebreo? Hombre, porque cuando sucedieron estos hechos y cuando se escribió el libro, ya los judíos, los judíos habían determinado cerrar el canon. Pero el libro de los Macabeos, considerado por la alta alcurnia de la historia, es considerado uno de las historias perfectas. Aún el mismo Flavio Josefo se soporta sobre el libro de los Macabeos, y lo que dice el libro de los Macabeos también lo dice Flavio Josefo, y lo dicen muchos historiadores de aquellos tiempos contemporáneos, en los tiempos del primer siglo, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿Yahweh va a preservar un libro? Porque es así, yo sé. Yahweh va a preservar un libro para todos estos tiempos, como el libro de los Macabeos. ¿Por qué? Histórico. ¿Por qué lo han declarado que miran la historia y dicen, así fue la cuestión? Flavio Josefo lo dice, así fue. Quiero decirle algo.
que la mamá, la Iglesia Católica, lo ha mantenido por siempre. Y quiero decirle a los protestantes, a la minoría, porque la gran mayoría es católica, la minoría es protestante, quiero decirles que la primera Biblia en español, la Biblia de Reina, la Reina Valera, la Biblia del Oso, están los libros como los Macabeos, pero por A o B, o sea, ¿qué quiero decirles? Yahweh, hasta Don Erasmo de Rotterdam, que es la base de la Biblia de los alemanes, de los ingleses, alemán con Lutero, los ingleses con Tyndale, y el habla hispana con Reina Valera, hasta allí Yahweh se los trajo, hasta allí Yahweh se los sostuvo, pero con ese antisemitismo, que también viene desde la Iglesia Católica, lógico, pero este antisemitismo, y como era un libro que hablaba de la vida y de las situaciones de los judíos, terminaron sacándolo. Pero eso es una decisión. Pero es malo leer Macabeos con todo ese soporte que tiene. Entonces acá vamos a leer para saber qué es y qué pasó. ¿Por qué fue dedicado entonces ya no cada vez que se dedicaba a un templo en una época, en una situación, sino que fue dedicado todos los años? Vamos a verlo. Vamos a verlo si tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Macabeos 1:1. Todo empezó con las victorias del macedonio Alejandro I, Alejandro el Grande, un joven, que siendo joven, ese hombre tumbó el imperio persa y él se montó con el imperio griego. Ojo, no es el imperio romano. Primero el imperio persa, Darío y tal. Y viene, todos los imperios son perversos. Usted puede verlo en la historia y aún o sea, querían doblegar, querían esclavizar y querían quitarle, poner a trabajar a los demás pueblos para ellos. Cualquier parecido con los imperios ingleses, los imperios estadounidenses, que no son de esa envergadura, pero igual siempre van a ver qué sacan para ellos, en qué se aseguran ellos. No les importa los demás países. Así fue, así era en aquellos tiempos. Todo empezó con las victorias del macedonio Alejandro I, hijo de Filipo, el cual saliendo de Grecia, imperio, usted ve uno va a Grecia y dice, ¡ay, qué lindo esas casitas blancas! Bueno, de allí salió un imperio perverso, dominador. Bueno, y se pervertió más cuando Alejandro el Grande murió. Entonces vinieron otros griegos. Alejandro I, hijo de Filipo, el cual saliendo de Grecia derrotó a Darío, rey de los persas y de los medas, y reinó en su lugar. Este fue el primer soberano del mundo griego, del mundo helenístico, que todavía prima sobre Roma. Todavía tienen todavía estamos con la boca abierta por Platón, Aristóteles. Aún el cristianismo, bueno, el mismo Justino Mártir, todos ellos eran amantes de Sócrates, amantes de Platón. De allí salió Alejandro también, discípulos de ellos. Dice, el cual saliendo de Grecia derrotó a Darío, rey de los persas y de los medas, y reinó en su lugar. Este fue el primer soberano del mundo griego y también llegó a gobernar el mundo de esos tiempos. En el versículo 41, bueno, entonces se muere y salen otros, solo por provincia se reparten, y salió uno que se llamaba Antíoco Epifanes, un bárbaro, espantoso este señor,
perseguidor del pueblo judío de una manera espantosa. Y este fue el primer personaje. Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Ese es el imperio. Si quieren siempre un único pueblo, un solo gobierno, un solo ejército, un solo idioma, una sola cultura, una única religión para todo el mundo, una sola milicia, una sola organización mundial para la salud dominada por ellos. Eso es lo que viene, todos ellos tenían la plataforma del antimachía, porque todos ellos, los mandamientos de Yahweh les alborotaba, porque los mandamientos de Yahweh iba contra todo ese dominio perverso y explotador que ellos tuvieron. Eran enemigos de la ley. Y dice la palabra que el antimachía será enemigo acérrimo de la ley. Bueno, ya tiene el canal abierto, no en el mundo solamente, sino en las iglesias, pastores. Muchos ministros de Elohim son enemigos acérrimos de los mandamientos de Yahweh. Ya están en el canal desde hace. Por eso Juan, Pablo dijeron, eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Se volvieron enemigos de los mandamientos de Yahweh. Y entonces dice aquí, todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Yo lo que quiero es llevarlo ¿por qué ellos celebraron? ¿Por qué Yahshua? Porque Yahshua es persistente antes de venir. Eso ocurrió 140, 150 años antes de su venida. Y él vio el latrocinio de su pueblo, la explotación de su pueblo, el maltrato de su pueblo, y cómo estos hombres eran enemigos del Shabbat, enemigos de la Torá, enemigos de la palabra de Yahweh. Entonces, he allí la palabra. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres. Y eso es lo que van a hacer inteligentemente, sabiamente. Tenemos que abandonar nuestras creencias para poder comprar y vender. Y entonces dice su palabra. Esta palabra es historia de Macabeos. La historia de los Macabeos. Como usted quiera tomarla, pero es una historia validada por los grandes historiadores del mundo. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Cualquier parecido con lo que va a ser el antimachía, ayudado por el falso profeta, por el falso sistema religioso, implantado desde hace mucho tiempo ya, es pura coincidencia. Dice, todas las naciones paganas acataron el decreto del rey. Cuando este señor venga, ya desde hace mucho tiempo, el mundo cristiano ha abandonado, son enemigos, prohíben hablar de los mandamientos de Yahweh. Y entonces todas las naciones paganas acataron el decreto del rey. Y en Israel mismo muchos aceptaron ese culto, los mismos, una parte de los judíos aceptó ese culto, el culto pagano. Aceptaron, sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el Shabbat. ¿Ahora respetan el Shabbat? Por favor, se inventaron que el día del Señor Domingo, que el día del Señor Domingo, siempre ha sido el día del Sol Invictus. En las prácticas de las religiones y de los dioses de Grecia, de Roma, bueno, dice, todos los pueblos, sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el sábado. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario.
¿Qué hizo este señor? Dijo, no más sacrificio para Yahweh. No más. No más corderos y eso. Aquí lo que voy a sacrificar es cerdo. Ese bárbaro. Y metió. Entonces, vea que aún las profecías son cíclicas, vuelven a repetirse. Vuelven a repetirse. Y esa profecía de que iba a ser profanado el templo, como lo dice para este que viene, este antimachía también va a ser lo mismo, va a profanar el templo, lo van a levantar, van a hacer que vuelvan otra vez a hacer las ofrendas y los sacrificios y el templo, pero en un momento dado va a ser lo mismo el antimachía, que el anticristo, llamado Antíoco Epifanes hizo. Dijo, no va más. Dice la palabra que a los 3 años y medio, a las 3 semanas y media, 3 años y medio, todo el mundo feliz, cuando de pronto saque y dice, no señor, no va más. Y empieza a perseguir a los escogidos en ese momento. Y así lo hizo Antíoco Epifanes. Decretó. Entonces, ahí está. Se debía tener por días ordinarios no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas. ¿Qué hizo el mundo cristiano? No más sábado. Eso es anticristo, ya está preparado, ya lo tienen hecho. Ya el mismo cristianismo está en eso. No quiere saber nada de las fiestas de Yahweh. No quiere saber nada del Shabbat. Por eso hacen sus reuniones los domingos. Eso también ha de venir. También ha de venir por decreto mundial. Señores, el día será el que... Bueno, yo no sé qué van a decir, pero el día va a ser domingo por obligación. Si no, los degollaban. Si los veían celebrando Shabbat, los degollaban, los mataban, los quemaban. Y entonces, así es. Se debía tener por ordinario no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas. Ya el mundo cristiano está súper adelantado. Ya está en el camino. Y la gente va a esas iglesias. A esas iglesias donde les dicen, hermano, aquí usted puede, la gracia está sobre usted y usted puede fornicar, adulterar. Por ahí hay uno de esos pastores, Loxon, lo encontraron en fornicación, pero no pasa nada porque la gracia está sobre él. Cuando la palabra dice que el que ejercita el pecado no tiene salvación. Una cosa es arrepentirse y convertirse, pero les prometen gracia, les prometen una libertad que ni ellos mismos pueden vivir. Por eso es que le dicen a la gente, usted puede hacer, deshacer, que usted es salvo. Claro, hasta, no puedo decir la palabra porque va a salir por Facebook, hasta suicidio. Por ahí tienen un problema, porque en su pastoral dicen, no, tranquilo, hasta suicidarte, y el pelado se suicidó. Tienen un problema inmenso. Ah, no, que tú, tranquilo, venga, pida perdón, porque primera de Juan, Juan dice que si pedimos perdón, entonces listo, todo. ¿Seguro? ¿Usted le ha leído bien la palabra? ¿Ha leído cuando dice que la gracia la han vuelto, ¿qué? ¿Un libertinaje? ¿Ha leído cuando dice Santiago, muéstrame tus obras, muéstrame tu vida, muéstrame tu ejercicio de vida? Y te diré si te alcanza esa fe, si esa fe es verdadera. Lo que dice Hebreos 10, no queda más. Ya Él se sacrificó. Pero si una persona sigue en su ejercicio, en su práctica, pisoteando los mandamientos de Yahweh, no queda más para Él, porque ya Él hizo lo que tenía que hacer. Así dice su palabra. Debía tener... Y entonces, bueno, le estoy mostrando
¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo era el ambiente? ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, quiero decirle que sucedió un milagro. Bueno, unos dicen que el milagro del aceite y tal. No, el milagro grande es que unos piernepeludos, flacos, unos cuantos que no tenían arma y que no tenían vida de milicia, unos flacuchentos judíos, no eran muchos, se levantaron y dijeron, no más, contra una potencia militar del mundo en ese momento, contra el ejército más bárbaro, eran los griegos en ese momento. Y dijeron, no más el imperio griego. Y los sacaron, salieron en polvorada. ¿Quién hizo eso? Yahweh de los ejércitos, ¿a través de qué? De unos muchachos flacos. Y entonces lo sacan y están pendientes. Ya, entran. Y entonces, ¿qué dicen ellos? En Primera de Macabeos 4, versículo 36, dice, Judas y sus hermanos, véalo como historia. Judas y sus hermanos se dijeron entonces, nuestros enemigos están derrotados. Subamos pues y purifiquemos el lugar santo para consagrarlo, para hacer Hanukkah de nuevo. ¿Le engañaron? Dijeron, no, eso no es para nosotros. Vea, Hanukkah. Y juntando todo el ejército subieron al monte de Sión. Allí encontraron el santuario. Lo encontraron, ¿saben cómo lo encontraron? Abandonado, profanado, el altar, quemadas las puertas, la hierba crecida en los patios como un bosque o un monte y habitaciones destruidas. ¿Sabe que en mis tiempos de niñez me metía a los patios escuetos, eran lotes, y esos eran lotes abandonados? Allí nos metíamos porque habían árboles, allí había de todo, allí entraban a hacer las necesidades, pero nosotros entrábamos, era una pobredumbre tremenda, patios escuetos. Así llegó Antíoco Epifanes a llevar el templo de Yahweh, lo sagrado, ese lugar donde se baja, ese lugar donde se baja la autoridad de Yahweh, estaba por el suelo. Satanás, a través de estos imperios. Entonces dice la palabra, dice esto, por favor, dice, pues purifiquemos el lugar santo para consagrarlo, para hacer Hanukkah de nuevo. Y juntando todo el ejército subieron al monte de Sión. Allí encontraron el santuario abandonado, profanado el altar, quemadas las puertas, la hierba crecida en los patios como un bosque o un monte, y las habitaciones destruidas. Rasgaron sus vestiduras de amargura, de dolor. Rasgaron sus vestiduras y lloraron amargamente, y se echaron cenizas sobre su cuerpo, sobre la cabeza. Se postraron rostro en tierra y tocaron las trompetas y lanzaron gritos al cielo. Judas escogió a hombres que combatieran a los de la fortaleza mientras él purificaría el templo. Escogió sacerdotes irreprensibles, muy celosos para la ley. Bueno, cuando venga este antimachía, ¿será que habrá sacerdotes hartos de cábala o hartos de Talmud? ¿O serán sacerdotes que guarden los mandamientos de Yahweh? ¿Encontrará? Bueno, pastores, por favor, son enemigos. Muchos ministros de Elohim son enemigos de los mandamientos de Yahweh. No va a encontrar, pero sí los encontrará. Siempre Él reservará un remanente. Reservará un remanente. Escogió sacerdotes irreprensibles, muy celosos por la ley, para que purificaran el templo y llevaran las piedras del abominable altar de los paganos a un lugar inmundo. Celebraron consejo para decidir qué harían del altar de los holocaustos que había sido profanado. En Ageo dice que si algo es consagrado, algo inmundo, vea,
Lo inmundo mancha lo santo. Por eso Yahweh siempre fue celoso y dijo, no te alíes con el inmundo, porque tú no los vas a convertir. Ellos te van a convertir a ti. La pobredumbre de ellos te va a infectar a ti. Y entonces, para purificar el templo, escogió para un altar de los paganos en un lugar inmundo. Celebraron consejo para decidir qué harían del altar de los holocaustos que había sido profanado y tuvieron la buena idea de destruirlo. ¿Por dónde se me fui? Me fui. Por eso es que me gusta trabajar con esto aquí. Deje y lo busco. Se postraron para no quedar avergonzados por él, por cuanto los paganos lo habían profanado. Por eso es que hay una ley. Y esa es la ley que dice, si Efraín se volvió gentil y se fue y se casó con otro, ¿puede volver? En Jeremías 3, ¿puede volver? No, porque la palabra dice en Deuteronomio 24:1, si le das carta de divorcio, nunca puede volver porque ya está profanada por otro. Nunca Efraín podría volver a Yahweh. Vea lo delicado. Pero él dijo, sí, me volveré a casar. Yo tengo la solución. Si quiere ver la solución, vea los videos míos anteriores. Y entonces, ¿lo habían qué? Profanado. Depositaron las piedras de dicho altar en el cerro del templo en lugar conveniente hasta que surgiera un profeta, uno que supiera de ley, como le dijo en Ageo. Vayan donde los profetas, vayan donde el sacerdote y que el sacerdote le conteste de acuerdo a los mandamientos de Yahweh. No a su parecer, no, de acuerdo a los mandamientos de Yahweh. Entonces pregúntenle, ¿lo santo puede purificar a lo inmundo? No, se contamina. ¿Y lo inmundo contamina a los santos? Sí, tremendo, ¿ah? ¿Cómo le parece? Por eso tenían que destruirlo, porque estaba ¿qué? Profanado. Tenían que hacer uno ¿qué? Nuevo. Depositaron las piedras de dicho altar en el cerro del templo en lugar conveniente hasta que surgiera. Luego tomaron piedras sin labrar, conforme señala la ley, y levantaron un nuevo altar semejante al anterior. Hicieron las reparaciones del santuario y del interior de la casa y consagraron los patios. Fabricaron nuevos utensilios sagrados e introdujeron en el templo el candelabro, el altar de los perfumes y la mesa. Quemaron incienso en el altar, encendieron las lámparas del candelabro. Recuerde que eso también tiene su historia, donde había aceite solo para un día y prendieron, y eso duró ¿qué? Todos los días que pudieron, hasta que consiguieron ¿qué? Aceite. Dice, quemaron incienso en el altar, encendieron las lámparas del candelabro y estas empezaron a brillar en templo. Colocaron los panes sobre la mesa y colgaron las cortinas, llevando a cabo todo lo que había decidido. El día 25 del mes noveno, ¿qué es el día 25? 25 de diciembre. El mes noveno allá es el 25 de diciembre, llamado mes de Casleu, del año 148. Se levantaron de madrugada el 25 de diciembre. Se levantaron de madrugada. ¿Dónde estaba Yahshua? 148 años, no, póngale 168 años más tarde. ¿Estaba dónde? 170 años más tarde. Estaba el 25 de diciembre. Usted está oyendo que le estaban haciendo una fiesta de cumpleaños a Yahshua el 25 en diciembre. No, sus discípulos estaban ¿dónde? Celebrando Hanukkah. Y ve de dónde está saliendo. Ya le he dado todo el soporte bíblico. El 25 del mes
de Keslú del año 148 se levantaron de madrugada. Y esto está profetizado en Ageo. En Ageo está profetizado que un 24 de diciembre iban a levantar nuevamente, iban a ser destruidos, iba a llevar a lo peor. Fue profetizado, la profecía se cumple porque se cumple. Y lo profetizó 24 de diciembre. 2 veces lo dice en Ageo. El día 25 del mes noveno, y ofrecieron el sacrificio señalado por la ley. ¿Por la qué? ¿Cómo lo hicieron? Conforme a la ley. Es un sacrificio. Es Hanukkah. Es una manera de ¿qué? De consagrar y dedicar. Y ofrecieron el sacrificio señalado por la ley en el nuevo altar de los holocaustos que había construido, precisamente en el mismo tiempo y en la misma fecha que lo habrían profanado los paganos. Y debieron decir allí, y en la misma fecha que Ageo lo profetizó. Ahí le faltó, ¿sí o no? O sea, ¿qué hicieron? Toda esa profanación, la abominación desoladora que hizo Antíoco Epifanes, lo hizo 24-25 de diciembre. Diría yo que en honor a su dios Invictus. Diría yo que en honor a Tamuz, a Dimusu, en lenguaje acadio, a Horus. ¿Lo hicieron cuándo? Cuando Yahshua llegó a Jerusalén el 25 de diciembre, 24-25 de diciembre, el mundo estaba celebrando ¿qué? Sol Invictus. Estaban con los arbolitos de Navidad, estaban con esto, con aquello y con lo otro. Y Yahshua dijo, no, yo me voy a celebrar, yo voy a hacer honor a la fiesta de Hanukkah, porque eso estaba desde niño en su ADN, la fiesta de esa consagración, ¿ya? De la fiesta de la dedicación, la fiesta de la consagración, la fiesta de Hanukkah. Y dice allí el día 25 del mes de menos, y ofrecieron el sacrificio señalado por la ley en el nuevo altar, precisamente en el mismo tiempo y en la misma fecha que lo habían profanado los ¿qué? Los paganos. Tremendo, ¿ah? Eso fue una cachetada para Satanás, ¿sí o no? Que ellos otra vez levantaran el templo, que ellos hicieran Hanukkah. No es tuyo, cristiano, pero sí es mío. ¿Por qué? Porque yo estoy injertado a las 12 ¿qué? Tribus. Dice, fue consagrado. Dice, precisamente en el mismo tiempo y en la misma fecha que lo habían profanado los paganos, fue consagrado con cantos. Usted aquí dijo el salmista, tengo canción preparada ¿para qué? Para la Hanukkah. Y dice aquí ¿qué? Fue consagrado con cantos, acompañado de citaras, arpas y címbalos. Qué hermoso que nos reunamos, ¿sí o no? Y celebremos desde el 20, porque empieza el 25, ¿ok? Son 8 noches, o 8 días, que cantemos alabanza, que traigamos la palabra de Yahweh y lo hagamos. Yo lo haré, yo lo hago. Yo no sé si Verita me va a acompañar, ¿sí o no? Claro que Verita me va a acompañar. ¿Sí o no? Dice, yo y mi casa serviremos a Yahweh. No serviremos a los dioses ni a las costumbres paganas. Que eso es lo que quiere, ¿qué? Satanás los metió desde hace 1900 años a costumbres paganas. Precisamente en el mismo tiempo y en la misma fecha fue consagrado con cantos acompañados de citara, arpas y címbalos. El pueblo entero, la asamblea entera, la asamblea de Yahweh. En ese momento no estaba, ¿quién? No estaba Efraín, ya, estaba
en Asiria y regado ya por el mundo. Allí al lado del Tigre lo vio, del río Éufrates, ¿lo vio quién? Los vio Flavio Josefo y dijo, como dice la palabra, ese reducto no se puede contar, eran inmensos. Pero el resto también ya había cogido. Inglaterra arriba, para allá, pasaron el estrecho de Bering, llegaron acá, bueno. El pueblo entero se postró rostro en tierra y bendijo al cielo que les había concedido feliz éxito durante 8 días. Vean, ¿ya está viendo? Ellos lo hicieron como lo hizo ¿qué? Anteriormente el pueblo israelita. Durante 8 días, esto no te sale por favor, esto no sale, ellos están tomando de la palabra y lo hicieron, históricamente lo están diciendo aquí. Durante 8 días celebraron la consagración del altar, por eso ellos, para ayudarse, cogen un candelero y le ponen 9 brazos. El primer día prenden el primero, inician, cuando hacen el tiempo, entonces inician con la primera. Ese día encienden 2 prácticamente, pero son 8 días. Entonces, durante 8 días celebraron la consagración del altar, ofrecieron holocaustos con mucho entusiasmo y celebraron un sacrificio de comunión y alabanza. ¿Me va a preguntar cómo se celebra? Ya lo dijo anteriormente la misma palabra. ¿Se celebra con qué? Con cánticos, con alabanzas. Desde luego, al mundo cristiano no le gusta, pero con ofrendas. Celebración de comunión y alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y escudo. Restauraron las entradas y las habitaciones y les pusieron puertas. Fue muy grande la alegría del pueblo. Y así echaron al olvido la profanación del templo de los paganos. Yahweh era ajeno a esto, por favor. Su corazón estaba ¿qué? Alegre. Los cielos estaban ¿qué? Alegres. Por eso Yahshua estaba ¿qué? En fiesta de ¿qué? De Hanukkah. Finalmente, Judá, vea, ahí donde sale, vea, pay atención. Versículo 59. Finalmente Judas, sus hermanos y toda la asamblea de Israel, o sea, eso no fue que un loco, no. Ojo, finalmente Judas, sus hermanos y todos esos héroes, sus hermanos y toda la asamblea de Israel acordaron celebrar el aniversario de la consagración del altar cada año. ¿De dónde sale Hanukkah? Que lo celebran en diciembre, todos los diciembres. ¿Sale de dónde? De esto. Lo celebran ¿qué? Cada año. Ahorita cuando vayan a erigir el templo nuevamente, no sé, será en qué mes, entonces harán Hanukkah, harán consagración, harán dedicación, pero ellos igualmente el diciembre 25 iniciarán ¿qué? Su celebración por 8 ¿qué? 8 días. Finalmente Judas, sus hermanos y toda la asamblea de Israel acordaron celebrar el aniversario de la consagración del altar cada año por 8 días, desde el 25 del mes de Caslú, una fiesta alegre. ¿Yahshua les dijo algo? No. Él llegó de primero allí y llegó con sus discípulos. Él no andaba solo, siempre andaba ¿con qué? Con sus discípulos. Se le pegaban sus hermanos y su madre tal vez, pero ahí estaba él, en fiesta de Hanukkah, fiesta de dedicación. Quisiera... El enemigo no quiere a uno como que, ¿Cómo? como que confundirnos. Así es, ahí lo vimos. Vimos todo esto. ¿Y por qué a ellos les duele tanto? Miren lo que dice Macabeos 6:1. Lo que estaba sobre ellos. Poco tiempo después, ¿de qué fue que se libraron? ¿Por qué hicieron tanta alegría? ¿Por qué hicieron tanto gozo? ¿Y por qué lo dijeron vamos a hacerlo todos los años? Poco tiempo después, el rey envió a Geronte, segunda de Macabeos 6:1, el ateniense, con el fin de obligar a los judíos a dejar las leyes paternas y a no vivir según las leyes de Elohim. Tremendo, ¿se debe leer este libro? Claro,
Si te quieres que te despierte el amor por la palabra de Yahweh, por los mandamientos de Yahweh. ¿Por qué fue que esos libros no los sacaron? Fueron preservados en la mamá católica. Fueron preservados para la iglesia protestante con la primera Biblia que sale de la Biblia del oso. Ahí estaban. Pero el enemigo los quitó. Porque los declararon que, o sea, no importa si lo hayan declarado que eran apócrifos, que eran esto, pero debieron mantenerlos. Historias. Exacto. Macabeo, poco tiempo después, el rey envió a Geronte, el ateniense griego, con el fin de obligar a los judíos a dejar las leyes paternas y a no vivir más según las leyes del Elohim. Además, debían profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo al dios olímpico. De igual manera, debían dedicar el templo del monte Garazim al dios hospitalario, conforme a los deseos de los habitantes del lugar. Esta agravación del mal fue penosa e insoportable incluso para la masa. El templo se vio invadido por las orgías de los paganos que venían a divertirse con las prostitutas. En los pórticos se efectuaba comercio sexual. Allí donde estaba Yahshua, en las puertas, allí se comerciaba, se prostituyó, se vendían las mujeres. Además, introducía en el templo cosas no permitidas por la ley. El altar estaba cubierto de víctimas impuras prohibidas por las leyes. Ya no permitía celebrar el sábado u observar las costumbres de nuestros padres. No podía uno ni siquiera declarar que era judío. Por el contrario, eran obligados a celebrar. Vea, esto fue peor. Lo va a ver. Fue peor que lo que hizo Hitler. Por el contrario, eran obligados a celebrar mensualmente el Día del Rey con un sacrificio. Así también cuando llegaba la fiesta de Dionisio, el dios Baco, eran obligados a seguir su desfile y a ponerse corona de flores. Por sugerencia de los habitantes de Ptolemaida, se envió un decreto a las ciudades griegas vecinas ordenándoles que procedieran de la misma forma contra los judíos que allí vivían. Siempre los imperios han querido erradicar, exterminar al pueblo ¿qué? De Yahweh. Satanás siempre lo ha querido hacer. Y dice, ordenándoles que procedieran de la misma forma contra los judíos que allí vivían y que estos participaran en el sacrificio. Los que no quisieran adoptar las costumbres griegas serían degollados. Entonces se pudo apreciar la magnitud de los males que se venían encima. 2 mujeres fueron denunciadas por haber hecho que sus hijos hicieran el rito de la circuncisión. Los hicieron pasear por toda la ciudad con sus hijos atados y después los arrojaron desde una muralla, con hijos y todo. Otros que se habían ocultado en una cueva para celebrar el Shabbat fueron denunciados a Filipo y quemados sin que se defendieran por respetar el sábado. Pay atención a este señor, 90 años, Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, ya anciano y de noble aspecto, fue obligado abriéndole la boca a la fuerza para comer cerdo. Esa era la profanación. Metían el cerdo y sacrificaban a sus dioses cerdo. Y después que estaba cocinado, querían que los hijos de Elohim comieran cerdo. Y si no se lo comían, se lo metían a la fuerza. Cuando Pedro, ¿sabe qué dijo Pedro? Esto lo interpretan mal. Pedro, ¿sabe qué dijo? Nunca. O sea, 20 años. Según el cristianismo, Yahshua dijo, coman cerdo. ¿Cuándo? Y 20 años después, Pedro ve la visión y dice, jamás he comido cerdo, jamás he comido cosa inmunda. Hasta que él entendió que no le estaban hablando de cerdo, ni de comer cerdo, ni nada de eso. Le estaban hablando de aceptar al goyín, al gentil, que no lo aceptaban, y hablarle de qué, de las nuevas, abrir el evangelio. Y dice aquí, lo obligaron a comer ¿qué? Cerdo. Pero él prefirió una muerte honrosa a una vida infame. Fue voluntariamente al sacrificio y lo golpearon a este señor de 90 años. Lo golpearon hasta que murió.
Pero ¿sabe qué hizo? Escupió el pedazo de carne con valentía. Lo sacó. ¿Cuántos escupen el pecado? ¿Cuántos se congracian por congraciarse con los hombres, con todo lo que es pagano y profano, y lo llevan a sus casas para congraciarse con los hombres? Bendita sea esa generación, bendita sea ese ejemplo de amantes de la ley y aún entregar su vida, so pena de que le quitaran la vida. Escupió el pedazo de carne con valentía, como lo deben hacer los que no desean hacer cosas prohibidas, aún a riesgo de perder la vida. Los que precedían ese banquete impío lo tomaron aparte, pues lo conocían desde hacía mucho tiempo, y trataron de convencerlo que simulara comer carne de cerdo, pero que comiera en realidad otra carne, ¿ya? Carne permitida, preparada por él mismo. De esta manera se libraría de la muerte, aprovechando esta benevolencia de sus amigos siempre. Él prefirió tomar una noble resolución que correspondía a su ancianidad y a la vida irresponsable y la vida irreprochable. Vida irreprochable. ¿Cuántos a lo malo le dicen bueno ahora en las iglesias? ¿Cuántos son felices viendo a sus feligreses tatuados o con piercings y diciéndolo, aquí no pasa nada, todo está cubierto? ¿Cuántos no confrontan y le dicen a ese pobre muchacho, mira, apártate del ejercicio y la práctica de vida de pecado, en cuanto a la homosexualidad, en cuanto a la borrachera? No. Este era ¿qué? Irreprochable, que había llevado desde su niñez, pero sobre todo por respeto a las santas leyes establecidas por Elohim, respondió que mejor lo enviaran al lugar de los muertos, y añadió, a nuestra edad sería indigno disimular, pues muchos jóvenes creerían que yo a los 90 años me he pasado a las costumbres paganas. Con esta simulación, y por miedo a perder lo poco de vida que me queda, yo los llevaría a traicionar también. En el escupió, bueno, esto es ya 25. Y terminamos. Aunque ahora me salvara de los hombres, no me salvaría, sea vivo o muerto, de las manos del Todopoderoso. Eso es, el mundo cristiano ha perdido el temor a Elohim. Hacen y deshacen, porque los pastores y los ministros le dicen, tú eres salvo, hagas lo que hagas. Lo están llevando, y ellos mismos están yendo a un despeñadero. Él dijo, yo temo al poderoso. Eso lo dijo Salomón en Eclesiastés. El fin de todo a la hora de la verdad es temer a Yahweh y obedecer los mandamientos de Yahweh. Esto lo estaba haciendo él. Pero esto es legalismo. Esto es judaizar. No, Señor, eso no es judaizar. Por tanto, prefiero sacrificar mi vida con valentía, portándome como corresponde a mi vejez. Así dejaré a los jóvenes un ejemplo generoso, muriendo valientemente por las sagradas y santas leyes. Habiendo dicho esto, se entregó al suplicio. Los que mandaban y consideraron lo que hablaba como una locura, cambiaron su suavidad por una dureza tremenda. Él casi al morir dijo, gimiendo, el Elohim Santo, que todo lo ve, sabe que pudiendo librarme de la muerte, sufro en mi cuerpo tormentos atroces, mas en mi alma sufro gustoso por el respeto que le tengo. Amén. Bendito y alabado seas. Tú decides qué celebras, porque Yahshua decidió celebrar Hanukkah. Alabanzas. ¿Cómo se celebra? Con alabanzas, con tiempos de oración, con tiempos de leer su palabra. Aún traer esta historia sería bueno. Lo haríamos virtual. Lo haríamos, que traigamos Macabeo y lo leamos 3, 4 capítulos. Lo leamos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos en nuestras casas. Bueno, yo me propondré hacer algunos en directo y conectarme con la iglesia, con la asamblea de Yahweh, asamblea de Yahweh, para hacerlo.
porque vienen tiempos tremendos. Vienen tiempos tremendos. Y hace algunos días les dije, ¿qué estabas haciendo en el diciembre de 2019? ¿A quién les estabas celebrando? ¿Cómo estabas vendiendo tus principios? ¿Qué sucedió y qué pasó a muchos? Ahora les decía, pon en mente, pon en mente. Mira lo que estás haciendo en este 2019. Mira lo que estás haciendo con tus casas, con tus hijos. Porque cuando venga lo que viene, podrás hacer una evaluación de lo que puede venir a tu vida gratuito. No viene, nada de lo que viene, ¿qué? Gratuitamente, dice la palabra. Viene porque nosotros nos lo hemos ganado. Démosle gracias al Padre porque lo que quiere Yahweh es mostrar, es despertar y es de verdad ser ovejas que siguen a Yahshua. ¿Qué hizo Yahshua? ¿Sí? Se acabó también en... Amén. Entonces, oremos, Padre de los cielos, te alabamos y te exaltamos. Gracias, oh Yahweh, por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque traes luz para tu pueblo. Permite que un pueblo escogido, un pueblo valiente, un pueblo que renuncia, aunque le duela, aunque esté metido en sus huesos todas estas costumbres paganas, digan, no, yo decido celebrar a Yahweh de los ejércitos. Yo decido celebrar lo que agrada a mi Padre. Yo decido celebrar lo que agrada a Yahshua HaMashiach. Y lo que Yahshua HaMashiach hizo como ejemplo estando en esta tierra. Te alabo y te exalto. Te pido que desciendas con poder y libertes a tu pueblo. Libertes a tu pueblo que lo tiene engrapado, lo tiene encolmillado Satanás. Que se los saques de sus fauces y ellos tomen la decisión de resistir, pero resistir con los mandamientos de Yahweh, resistir con la verdad, con la palabra. Te alabamos y te exaltamos y te damos muchas gracias. Un efusivo saludo para ustedes. Estamos aquí en todos estos tiempos en conexión. Abrazos.